¿Listo? Entonces, comencemos. Bueno, chicos, el capítulo del día de hoy es enzimas. Bien, ya nosotros, digamos, hablamos un poquito de lo que eran las enzimas. Entonces, vamos a trabajar vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo que es una enzima, ¿dice? Entonces, básicamente, una enzima es una proteína, ¿cierto? Es una proteína. Digamos, a ciencia cierta, es una proteína, entonces, enteramente proteica. Es una proteína, pero es una proteína especial que se encarga de catalizar reacciones químicas en todos los seres vivos. ¿Qué significa catalizar? Catalizar es básicamente ayudar a que una reacción química se dé en un menor tiempo, porque el catalizador disminuye la energía de activación para dicha reacción. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta reacción que ustedes ven acá, observen. Este esquema muestra la energía de activación normal de una reacción sin catalizador, ¿ven? En azul, y aquí en rosado podemos observar la energía de activación de una reacción con un catalizador. Entonces vean que la inclinación de esta curva, obviamente la energía total para llegar al estado de transición es mucho menor, porque se ha disminuido la energía de activación positiva de la reacción, es la energía libre. Entonces obviamente esta reacción llega al estado de transición con mayor rapidez y se da con mucha más facilidad. ¿Viste? Eso es lo que ocurre. Entonces, esa energía de activación es la energía mínima necesaria para que la reacción química se pueda producir y necesaria para alcanzar el estado de transición. Bien, entonces, lo mismo que el ejemplo que yo les había puesto de energía, es lo mismo que usted haga subir esta pequeña esfera hasta acá arriba. Ahora, la que hace la enzima es que ella disminuye el tiempo en el cual se llega al estado de transición o disminuye su energía. Por ende, la reacción se da mucho más rápido. Las enzimas aceleran reacciones biológicas actuando sobre un sustrato específico que se transforma en producto o productos de una determinada reacción. Bien, entonces, hay algo muy particular que quiero que ustedes aprendan y es esto. Bien, en el momento específico que la enzima, ¿cierto? Y el sustrato llegan a interaccionar y producen el llamado complejo enzima-sustrato, este momento se conoce como unión de sustratos. Bien, aquí la energía comienza a incrementarse gradualmente hasta llegar a un momento en el cual se llega a lo que se conoce como estado de transición o complejo enzima-sustrato, que es este momento. Aquí en este momento, muchachos, empieza en el sustrato una serie de alteraciones químicas, una serie de formación de enlaces, de modificación de los mismos, y la energía comienza a incrementarse, a llegar a un punto máximo de formación, donde el sustrato ya tiene la energía suficiente para pasar a ser producto o productos dentro de la misma enzima. En esta etapa, particularmente hablando, se conoce como etapa catalítica, porque es la etapa donde la energía es mayor y luego comienza a descender hasta reobtener a la enzima, posteriormente a los productos o producto de la reacción. La principal característica de todo este proceso es que en ese momento la enzima, digamos, queda completamente inalterada en toda su naturaleza y al final sale exactamente igual a como inició la reacción. ¿Bien? La enzima no se altera por la reacción, ese es el mecanismo de acción enzimática. No se altera por la reacción y el sustrato se une a una región específica de la enzima que se conoce como sitio activo. Digamos que ese sitio activo, en términos de la parte proteínica de la enzima, es una estructura tridimensional característica dentro de la enzima. Es una secuencia de aminoácidos específica donde, digamos, ocurre la mayor cantidad de interacciones sustrato-enzima. ¿Bien? Entonces, en ese momento particular, ¿cierto? Ahí, en ese momento en que se forma ese complejo enzima-sustrato, se empieza a llevar a ese sustrato a un estado de transición, ¿cierto? Esa unión de sustrato a través del sitio activo se forma el complejo enzima-sustrato y allí es donde el sustrato ocurre a través de una, digamos, la transformación de sustrato a producto ocurre a través de una generación de un estado transisorio de alta energía inestable, donde la deformación de los enlaces es mucho mayor. Ese estado de transición proporciona energía suficiente para llevar a ese sustrato en producto o productos finales. Y la superficie del sitio activo de la enzima proporciona
esa superficie donde las reacciones se van a dar de manera mucho más rápidamente. Entonces, por eso el sitio activo es tan, pero tan importante para una enzima. ¿Sí? Entonces, en términos energéticos, bien, esos son los sustratos o sustratos, se encuentran en lo que se conoce como estado basal, un estado de energía constante o mínima, ¿cierto? Cuando se incrementa la energía, pasa al estado de transición, ¿cierto? Que es la energía requerida para poder llevarlos a productos finales. La enzima reduce la barrera de energía que lleva a los productos finales, permitiendo que la reacción se dé mucho más rápido, se llegue mucho más rápido al estado de transición y posteriormente a productos estables. Cuando los productos llegan a un estado máximo de estabilidad, la energía del sistema es muchísimo menor, se ha reducido bastante. Y aquí llega nuevamente a ser constante, pero mucho más baja que la energía inicial aportada para la obtención de los mismos. ¿Bien? Ahora, la unión sitio activo enzima es bastante específica, ¿cierto? Y la unión, digamos, que se produce entre el sustrato y la enzima, se da principalmente mediante enlaces no covalentes, que son enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrófobas, etc. Esas, digamos, esas uniones no covalentes están potenciadas por unos tipos de residuos aminoácidos en el sitio activo que son de dos tipos: residuos de unión y residuos catalíticos. Ahora, hay una diferencia muy grande entre esos dos tipos de residuos. Bien, entonces quiero que por favor, antes de eso, alguien me comente cuál sería digamos, la diferencia entre esos dos tipos de residuos y por qué son tan diferentes. ¿Quién quiere hablar? Porque hay unos residuos de unión y unos residuos catalíticos. A ver, chicos, ¿quién quiere hablar? Chicos, no los oigo. Jesús Perna, a ver, cuénteme. ¿Qué entendió esa parte? Don Jesús, cuénteme. Doctor, pues yo diría que los residuos de unión serían los cuales donde se forman los enlaces no covalentes con el sustrato. Por eso, pero serían, digamos, actuarían sobre la formación del estado de transición. Ellos No, aportan el soporte para no. unir la Sí. enzima. En cambio, Exactamente. el Muy bien. del catalítico sí ya afecta para llegar al estado de transición. Muy bien, chicos. Entonces, vean, aprendan a diferenciar que en el sitio activo hay dos tipos de reacción. La unión es sustrato enzima, es muy específica, pero la principal característica es que hay unos residuos que se encargan de fijar a la molécula del sitio activo, ¿cierto? Favoreciendo la interacción o la cantidad de entrada a la superficie del sitio activo. Recuerden que es una superficie, ¿cierto? Y unos residuos específicos se encargan de ayudar al proceso catalítico, que es la obtención del estado de transición, de formación de enlaces, obtención de energía y posteriormente obtención del producto final. Luego, el sitio activo vuelve a ser recuperado enteramente en su secuencia tridimensional, en su estructura proteínica, en su secuencia de aminoácidos, y el producto o los productos salen de la superficie de la enzima ya obviamente obtenidos. Bien, muy buena esa parte. Entonces seguimos acá. Entonces, eso es lo que yo les decía, chicos. Esa grieta o hendidura de la superficie de la enzima, que es el sitio activo, contiene los residuos de aminoácidos que estabilizan al sustrato durante su estado de transición. Unos sustratos pueden entrar acá y pueden estar unidos a unos residuos de unión específicos que lo fijan a él, al sitio activo, y unos residuos catalíticos que se encargan de estabilizar y de obtener una mayor cantidad de deformaciones de enlaces para permitir la obtención final de productos. ¿Sí? Durante el estado de transición, la interacción enzima-sustrato es óptima. Quiero que sepan, este símbolo que estoy mostrándoles aquí, que lo he mostrado varias veces ya, aquí por ejemplo acá, ¿ven? Que es una especie de, digamos, de doble cruz, lo estoy mostrando aquí en el paréntesis, se utiliza para mostrar a la especie química conocida como estado de transición. Si ustedes ven acá, miren que el estado de transición para esta reacción, que es entre el cloruro de metilo y el hidroxilo, miren que se forma un compuesto, digamos, inestable, que es, digamos, formado por la unión de todos los compuestos dentro de la reacción. Miren que esto es algo ilógico. El carbono tiene 5 enlaces al mismo tiempo. Eso nunca ocurre porque el carbono es tetravalente. Entonces,
durante ese estado, miren que ahí se produce una gran cantidad de inestabilidad en la molécula y luego, cuando ya la energía se ha disminuido y se han obtenido los productos finales, miren que ya el producto final de desplazamiento se ha obtenido, ya los productos ya tienen cada uno la cantidad de átomos que deben tener. Entonces, esto se conoce, se simboliza con esta doble cruz. Ahora, durante el estado de transición, la interacción enzima-sustrato es completamente óptima. Eso quiere decir que llega un momento en que los sustratos llegan a la enzima y tienen que reorganizarse, se tienen que reorganizar hasta que favorezcan la obtención del estado de transición para que las interacciones sean completamente óptimas. Las enzimas crean siempre vías alternativas en las cuales se tiende a reducir esa energía de activación. Siempre buscan el mejor acomode para poder obtener la mejor configuración de estado de transición. La unión ácido activa en la posición y orientación adecuada acelera la reacción, incrementando la cantidad de interacciones entre el sustrato y la enzima. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente en la interacción enzima-sustrato. El estado de transición permite o garantiza que la interacción con la enzima sea óptima y siempre las enzimas buscan la forma de incrementar la cantidad de interacciones que tengan entre el sustrato y la enzima para así favorecer la obtención del estado de transición de una manera mucho más fácil y eso acelera la reacción. Esa máxima complementariedad con el estado de transición es lo que garantiza que las reacciones se den mucho más fácilmente en menor tiempo. Bien. Ahora, esta ecuación que se muestra acá, digamos, estas dos ecuaciones provienen de la parte más sencilla de lo que es la cinética química. La velocidad de una reacción química es directamente proporcional a la concentración del sustrato adicionado. Y este valor está aquí, esta constante, llamada constante digamos, la constante de reacción, está definida experimentalmente por toda esta ecuación que se muestra acá, que es, digamos, el cociente entre la constante de Boltzmann y la constante de Planck, que mida todo lo que es el mundo a nivel atómico, es decir, todas las interacciones energéticas a nivel atómico. Esta es la temperatura absoluta del sistema, delta G es la energía libre, R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta en kelvins. Nos dice básicamente que esa energía libre es inversa a la velocidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la constante de Planck y la constante de Planck nos lleva ya a un nivel más atómico. Y otra cosa particular, chicos, que pueden observar ustedes, es que la energía libre del sistema es negativa en relación a la velocidad de una reacción. Le quiere decir que a medida que se aumentan las interacciones, la energía libre va a ser disminuida en el sentido y eso acelera exponencialmente la velocidad. Por eso, digamos, por este motivo, a nivel físico-químico, es como se dan las reacciones. Eso quiere decir que lo que busca la enzima es acelerar la velocidad de las reacciones, disminuyendo la energía libre del sistema, y eso, al disminuir la energía libre, es aumentando la interacción con el estado de transición que favorece, obviamente, la orientación adecuada del sustrato cuando entra la enzima. Entonces, la enzima lo que hace es eso. Es básicamente favorecer que la unión se dé adecuadamente. ¿Cómo así que energía libre? A ver, energía libre es un término que se usa mucho en termodinámica para denominar básicamente la energía normalmente que existe en un sistema químico, cualquiera. Por ejemplo, si es una reacción química, ahora, ¿qué tanta energía se obtiene o se libera? Hay una energía libre que es positiva, una energía libre que es negativa. Normalmente, cuando la energía es negativa, digamos, se simboliza con un valor, se usa siempre delta G. Bien, es un símbolo en ese sentido, se llama energía libre y se mide con energía libre de Gibbs. Bien, pues este parámetro es un parámetro físico-químico, a nivel de termodinámica también se usa mucho para nombrar la energía que tiene cualquier sistema químico. Si un sistema químico o una reacción o un sistema cualquiera termodinámico, digamos, gana energía, quiere decir que no se tiene que aportar energía para que el sistema funcione. Entonces la energía libre será negativa o menor a cero. Cuando es negativa, quiere decir que es un sistema espontáneo, que, digamos, no requiere aporte de energía. Más bien, él produce energía, ¿cierto? Pero cuando la energía libre es positiva, quiere decir que ese sistema
entrega digamos, requiere un aporte de energía y por ende no es un proceso espontáneo o no se da de manera espontánea. Eso quiere decir que ese es un sistema más bien no espontáneo y es un sistema que gasta energía como tal. Entonces, para las reacciones químicas se hace lo mismo. Las enzimas lo que hacen es que hacen la energía negativa mucho, digamos la energía libre, perdón, la vuelven mucho más negativa para un sistema de reacción. ¿Eso qué implica? Implica que la reacción se da de una manera mucho más rápida o un poco más tendiente a la espontaneidad. ¿Me expliqué bien o quedaron con alguna duda? Aún no logro visualizar exactamente qué es la Bien, energía en muy bien. en este Piénsenlo caso. así, chicos. Piénsenlo de esta manera. Siempre uso a veces ejemplos así como de las relaciones humanas, ¿no? Siempre hay una persona con la que usted se lleva bien, una persona con la que usted no se lleva tan bien, ¿cierto? La persona con la que usted se lleva bien, usted, digamos, no requiere mucho tiempo ni esfuerzo como que para llevarse bien con esa persona. Usted simplemente siente ese feeling, se siente como ese gusto con esa persona, si es caso, si, en el caso tuyo, pues si tienes alguna persona que te guste, ¿cierto? Alguna chica, no sé. Y lo mismo ocurre con las personas que no te agradan. Las personas que no te agradan a ti son personas que por más que tú intentes, no vas a lograr un feeling con ellas. Lo mismo ocurre con las reacciones químicas. Una reacción química que se da sin mucho esfuerzo es una reacción con una energía libre negativa porque no requiere aporte de energía, se da espontáneamente. Una reacción química que sí requiere aporte de energía tendrá una energía libre positiva porque tienes que suministrar la energía para que se dé. Entonces, esa diferencia es lo que yo te hablaba, se mide por la llamada energía libre de Gibbs. Todos los sistemas químicos tienen energía libre. Ahora, las reacciones químicas por lo general tienen energía libre negativa porque no requieren aporte de energía. Eso en algunos tipos de reacciones que se dan de manera espontánea. Por eso la palabra espontaneidad implica energía libre negativa. Y en el caso de relaciones humanas, una relación que se da de manera espontánea es que no requiere mucho esfuerzo. Lo mismo. Entonces, las enzimas disminuyen aún más la energía negativa, la hacen mucho más pequeña. Cuando se hace más pequeña y más, digamos, mucho más menor a cero, mucho más negativa, la energía de activación requerida es mucho más baja. ¿Eso ocurre por qué? Porque la misma enzima, digamos que ya afecta o hace lo posible para que la interacción sustrato-enzima se dé mucho mejor y eso garantiza un estado de transición mucho más afín a la enzima. Ese estado de transición, al ser mucho más afín, se da o se obtiene mucho más rápido. Por eso las enzimas pueden trabajar disminuyendo la velocidad de reacción, porque la velocidad de la reacción es inversamente proporcional a esa energía libre negativa. Entre más disminución genera la enzima a esa energía libre, mayor va a ser la velocidad. ¿Bien? ¿Te expliqué bien? ¿Qué haces con alguna duda? Pues sí, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Ahora sí, chicos, ¿todos entendieron lo que es la parte de energía negativa? Sí, profe. Bueno, no hablé de energía libre ahorita porque no quise como ponerlos a hablar tantos términos termodinámicos, pero se los expliqué de una manera muy concisa para que ustedes pudieran entender a qué me estaba refiriendo. Lo que hace en realidad una enzima es eso, garantiza primero que el sustrato entre de una manera bastante apropiada, garantiza las interacciones lo más que puede y eso a la vez genera un estado de transición mucho más afín a ella. Cuando eso ocurre, la energía libre del sistema disminuye tanto que su velocidad aumenta de una manera exponencial. Las enzimas entonces buscan la forma de acomodar al sustrato a su conveniencia y por eso la unión es tan pero tan específica. Ahora sí me entendieron. Sí, ¿Captaron la idea más o menos? ¿Captaron lo que les voy a comentar? Bien. Eso es lo que quería decirles en esta diapositiva. Entonces vean cómo, si esa es la velocidad de una reacción química y esa es la constante de la reacción, vemos que la constante de la reacción en términos termodinámicos es inversamente proporcional a la energía libre de Gibbs del sistema, negativa, es un exponente negativo. Entonces, si es inversamente proporcional a la velocidad, obviamente, entre más o entre mayor la disminución de la energía libre, que es lo que ocurre con la enzima, la velocidad se va a aumentar. ¿Por qué? Porque obviamente las enzimas crean alternativas para que la energía de activación disminuya, eso disminuye la energía libre y así se acelera la reacción incrementando la cantidad de interacciones sustrato-enzima y generando una interacción
al estado de transición mucho más óptima. Miren aquí, por ejemplo, cómo la enzima prácticamente que ha, digamos, atrapado todo el estado de transición obtenido. O sea, es básicamente una interacción bastante óptima porque no hay ningún solo espacio casi que vacío entre el estado de transición y la enzima. Y luego el producto obtenido sale de la enzima y la enzima queda recuperada, pero vean que esto ha permitido que la reacción se dé de una manera muchísimo más rápida. Interacciones entre sustratos y luego entre el estado de transición obtenido. Profe, ¿y el sustrato cómo se une a la enzima? ¿Por medio de enlaces covalentes o No covalentes. no covalentes? Recuerden que los enlaces covalentes requieren el compartimiento de electrones. Compartir electrones para una enzima implica principalmente que cambie su estructura primaria. Ya comienza una alteración posible. Ahora, eso no significa que no se dé. Ese proceso se da exclusivamente con la ayuda de cofactores. Ahora, cuando veamos un poquito de mecanismos catalíticos de la enzima, veremos que ese mecanismo se da, pero es para favorecer el estado de transición. ¿Bien? Pero al final lo que ustedes, y quiero que ustedes sepan, es que la enzima siempre quiere quedar lo más inalterada posible. ¿Bien? Las enzimas se encargan entonces de hacer más eficiente una reacción química, lo que en otras circunstancias sería imposible, ya que implicaría un gran gasto de energía o requeriría de condiciones de pH, presión y temperatura extremas. Lo que hace la cinética química es que estudia, digamos, en qué condiciones estas reacciones metabólicas se dan. Normalmente en nuestro organismo se requeriría un pH impresionante, una presión y una temperatura muy extremas para lograr que las reacciones se den de una manera mucho más rápida. Las enzimas facilitan que las reacciones se den mucho más rápidamente cuando disminuyen el gasto de energía total que se hace en el sistema. Las enzimas hacen que una reacción sea instantánea o casi instantánea, lo que se conoce como espontánea, una reacción lo más cercano a la espontaneidad. Bien. Ahora, ¿cuáles son los dos modelos de interacción enzima-sustrato? Quiero que presten muchísima atención porque esta parte parece sencilla, pero mucha gente, digamos, no la capta al principio. ¿Por qué? Y el semestre pasado hice una revisión de los temas y me di cuenta de algo muy particular, y es de que el abordaje que estaba usando para explicarlos era un poquito, digámoslo así, no era un abordaje de pronto que mostrara lo que les acabo de explicar, que es básicamente esto, ¿cierto? Digamos, la parte de interacción enzima-sustrato. Porque, digamos, la parte de enzima-sustrato, la interacción, muchas personas la ven de una manera un poquito errada. Yo decidí, digamos, revisar mejor los temas y, por así decirlo, darles un enfoque más hacia favorecer o hacia las interacciones que muchas personas no tienen en la mente, la idea de interacción. Entonces, esos modelos de interacción son dos grandes modelos. Modelo de llave y cerradura y el modelo de ajuste inducido. ¿Alguien me puede hablar un momentico antes de yo comience a hablar? ¿A qué se refieren esos dos modelos? A ver, ¿quién quiere hablar? Para ver qué idea tienen ustedes. Profesor, el modelo de llave cerradura es cuando el sustrato Uh-huh. encaja perfectamente con el sitio activo, entonces tiene una interacción bastante fuerte. En Uh-huh. cambio, el de ajuste inducido es cuando el sustrato modifica ese sitio activo, haciendo de que la enzima cambie su forma, pero esa parte del sitio activo, y ahí se puede unir. Bien. Tienen una idea genérica de lo que es, pero digamos que aquí viene un poquito el cambio de paradigma. Que de pronto es lo que de pronto quiero que ustedes interaccionen, porque ustedes están pensando, en el caso del sitio activo, de la entrada de ajuste inducido, perdón, que el sustrato cambia la enzima. Eso no es del todo cierto. Y el modelo de llave y cerradura también tiene algo particular, y es de que ustedes piensan en la idea de complementariedad. Más bien es lo contrario. Voy a mostrarles por qué el modelo de llave y cerradura, digamos, debe ser un poquito más reformulado, porque de hecho hay dos modelos de llave y cerradura. Voy a hablarles de los dos. Voy a hablarles ahorita de cómo ocurre. Entonces, miren, el modelo de llave y cerradura, que digamos es el modelo antiguo, por así decirlo, de lo que es interacción enzima-sustrato, se basa en algo muy particular. Y ustedes lo dijeron muy bien, complementariedad. Complementariedad enzima-sustrato.
Este modelo ya de cerradura sale por primera vez a relucir con la teoría del señor Germán Emil Fischer en el año de 1894. La unión de enzima y sustrato según este modelo se da por complementariedad geométrica, es decir, las enzimas son estructuras rígidas complementarias a sus sustratos. En pocas palabras, el sustrato encaja perfectamente en el sitio activo. Bien, eso es algo que ustedes de pronto disculpen, chicos. Disculpen. Bien. Esto es algo que de pronto ustedes de pronto ustedes tenían como tal la idea, como tal. Muy bien, tienen toda razón. La complementariedad. El sustrato encaja perfectamente en el sitio activo. Ahora. Disculpen, chicos, está un poquito de... un poquito de malestar en la voz. Pero bueno, no importa, ya noto un poco de... Disculpen. Vamos con eso, bro. Hey, Andrés. No se preocupen, no es Coronavirus. no es nada de... Coronavirus. No, Dios no lo quiera, chicos, Dios no lo quiera. Bueno, ahora sí. Seguimos. Bueno, el modelo ya de cerradura, como ustedes había comentado, es de complementariedad geométrica. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la falla de este modelo ya de cerradura? La especificidad de una enzima. Explica perfectamente que una enzima sea específica con un producto. Es lo que en la época se encontraba, es decir, las enzimas eran complementarias al sustrato y eso era una unión bastante específica, lo que todos conocen de enzimas, pero no explican por qué la reacción se da de manera eficiente, ¿cierto? Ahora voy a mostrarles por qué. Una enzima, cuando digamos tiene una buena eficiencia, o sea, es muy eficiente, bien. Cuando una enzima es muy eficiente, chicos, o digamos complementaria al sustrato, ¿sí? Entonces ocurre algo muy particular. Miren aquí, por ejemplo, este es un esquema en punteado en negro, se muestra un esquema normal de actividad enzimática. Según el modelo de Emil Fischer de llave y cerradura, este que está acá sería, digamos, el esquema normal de una enzima, pero esto nunca ocurre, esto que está en azul. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? La unión enzima-sustrato es bien estable, el sustrato es completamente complementario a la enzima y viceversa. Tanto que las interacciones enzima-estados-transición son menos estables en comparación con la unión enzima-sustrato y por lo tanto serían una energía completamente nula. Eso, digamos, eso ocurriría si el sitio activo fuera complementario con sustrato. Es decir, para Emil Fischer, el estado de transición tenía que ser lo suficientemente inestable para que la interacción no se diera, porque el sustrato es mucho más afín a la enzima. Entonces, la unión se favorece más hacia el sitio activo y no hacia el estado de transición. Eso nos da una enzima que es básicamente una muy mala enzima. Porque si eso se da, digamos, si la unión fuera complementaria al sustrato, entonces lo que normalmente ocurre, ¿cierto? Que es la obtención del estado de transición, no se daría. Y obviamente, ¿cómo podemos obtener productos si la energía del sistema no se incrementa? Entonces, según el modelo de llave y cerradura, digamos, el complejo enzima-sustrato tiene muchísima menos energía como tal. ¿Por qué? Porque la interacción enzima-estado de transición es mucho menos estable y es básicamente o se da de una manera prácticamente nula, lo que en realidad no ocurre. Este modelo explica la especificidad de la enzima, sí, pero no cómo la reacción incrementa su eficiencia, porque la eficiencia se da cuando se llega a un máximo de energía y luego la energía comienza a disminuir. Y ese incremento en la energía, que es lo que yo les había comentado, es lo que incrementa la velocidad de la reacción. Recuerden lo que habíamos hablado aquí en esta diapositiva que yo les había mostrado, que efectivamente una disminución de la energía negativa como tal implica una mayor velocidad de reacción, lo que quiere decir que
la interacción en el estado de transición debe ser mucho mayor para garantizar acelerar la reacción de una mejor manera. Bien, si la enzima fuera solamente unida al sustrato o muy afín al sustrato, esto no se daría de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la complementariedad sería únicamente con el sustrato y no con el estado de transición. Bien, entonces, si es con el estado de transición, sí se garantiza que la velocidad se incremente. Es decir, que es lo que hace una enzima normalmente. Pero, según Emil Fischer, eso no se podría garantizar. ¿Por qué? Porque la unión con o la obtención del estado de transición es prácticamente nula. Eso hace que la reacción no se dé de manera eficiente. Y por ende, a pesar de que es un modelo que mira la complementariedad geométrica y la explica de manera indicada, en el sentido de que se unen como llave y cerradura, no explica por qué la eficiencia de reacción se da mucho mayor. Entonces, esa es una enzima que no es una enzima o es una enzima mala, que no va a funcionar. Chicos, ¿entendieron más o menos lo que se había comentado? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Entendieron lo que se había comentado? Chicos, no se escuchan. Sí, profe. ¿Entendieron todos? Ojo con eso, ojo con este concepto, porque es un concepto bastante importante. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Por mi parte no. ¿El resto? No, señor. Todo claro. Bien. Señor José Calao, ¿entendió? Don José Calao no responde. Chicos, estoy viendo una cosa muy particular, es que son como 2 o 3 lo que estoy escuchando apenas, y el resto de estudiantes no están conectados. Estoy hablando de conceptos bastante complejos, y si no hay retroalimentación, chicos, no hay sentido de esta clase. No hay sentido. Después están perdidos en los exámenes, de pronto no saben lo que estoy hablando. Les hago una pregunta particular, profe, usted no dio eso. Aquí está, profesora Pedro, hablando de lo que es en la parte en sí. Y ojo, que ese es el tercer corte ya. Los temas no los vamos a evaluar sino después de que pasemos esta semana que viene. Ojo con eso, chicos, ojo con eso. De todas maneras, voy a seguir dando mi clase. Los que estén aquí interesados, pues con mucho gusto. Pero estoy viendo que hay muchos que están como desconectados. Yo voy a seguir dando mi clase normal, no hay ningún problema. Entonces, de ustedes, esta clase es de ustedes. Bien, si no hay dudas, entonces, chicos, seguimos adelante. Bien. Ahora, esto es lo que ocurre según el modelo de llave y cerradura de Emil Fischer. Entonces, aquí vamos a observar una enzima con un centro activo complementario al sustrato. Aquí ya el sustrato y se une. Bien que los residuos que hacen parte del sitio activo son positivos. El sustrato es enteramente con carga negativa. La unión complejo enzima-sustrato es muy estable, pero cuando el sustrato comienza a transformarse en, digamos, estado de transición, vean que las interacciones entre el complejo enzima-sustrato se van perdiendo debido a que la energía suministrada para transformarlo a estado de transición es mucho, pero mucho menor, que es lo que ocurre en esta gráfica. Entonces, aquí es la principal falla del modelo de Emil Fischer, que es el primer modelo de llave y cerradura que existe. ¿Bien? No nos habla de por qué la reacción se vuelve tan eficiente a medida que transcurre. Es decir, no nos explica cómo el estado de transición, a medida que se va formando, se ve mucho más afín a la enzima, que es lo que sí garantizaría la eficiencia de la reacción. El otro modelo de llave y cerradura lo fomentó Linus Pauling, también llamado modelo del estado de transición. Aquí, Linus Pauling sí habló
del incremento en las interacciones entre el complejo enzima de estado de transición. Es decir, que según Pauling, la idea de complementariedad geométrica se mantiene, es decir, la enzima y el sustrato son complementarios, pero la interacción enzima-sustrato ocurre de tal manera que se crean interacciones con el sustrato y estas se incrementan durante el estado de transición. Esto garantiza un aumento en la eficiencia de reacción. Este modelo fue propuesto por Linus Pauling en 1946 y, como pueden observar, la complementariedad se mantiene, pero las interacciones con el estado de transición se maximizan y se van aumentando a medida que el sustrato va llegando a la enzima. Bien, entonces en un primer paso, la formación del complejo enzima-sustratos establece interacciones débiles entre la enzima y el sustrato. En un segundo paso, se pasa a una forma espontánea, a una fase enzima, estado de transición, donde las interacciones son mayores. Y en un tercer paso se obtiene el producto, que es menos afín al sitio activo. El producto sale del sitio activo de la enzima y sale de la enzima. ¿Ven? Es un modelo que es, digamos, es un poquito más explicativo de lo que ya vimos de lo que es la parte de enzima. Bien. Entonces, chicos, no hay preguntas, no hay dudas. Vean que los modelos de llave y cerradura son en realidad dos modelos. El modelo inicial del señor Emil Fischer y el modelo secundario del señor Linus Pauling, que sí explica la complementariedad enzima estado de transición que se incrementa a medida que el sustrato entra en la enzima y se va a pegar. ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? No, profe, todo claro. Muy bien. Nice. Entonces, chicos, un momentico, voy a profe. buscar mi conector porque se me está descargando el computador.